Hola amigos de Casa Macondo, mi nombre es Carlos Sanabria y hoy tengo una historia para contarles. Sergio Secce, cuando es descubierto en Nueva York a finales de los 60 y principios de los 70 por un hombre que se llama Tito Ávila, era un hombre que trabajaba en una estación de servicio de gasolina y ese señor logra identificar muy bien esa oportunidad y dice, bueno, estas son disqueras chiquitas de artistas emergentes que nadie conoce, ¿por qué no sacamos eso y lo volvemos masivo? Y al parecer hay una orden de captura que emite el DAS. Eso se hace hacia 1975, en noviembre. Ya después de haberle seguido la pista, pues, con las disqueras y con todo el mundo, pues le montan cacería. Y cuando él muere, una de las personas le pone un arma en la mano para decir que él estaba atacando al DAS, pero él nunca atacó a nadie. En Casa Macondo creemos que el entusiasmo acrecienta los sentidos, los espabila. Pero hay que aprestarse, disponer un método. El nuestro, de pie sobre las manos y contrario a lo aprendido, incluye tocar el mundo con los ojos, escucharlo con la nariz, olfatearlo con la lengua, mirarlo con los dedos. Queremos que nuestros podcasts sean sobre todo para ver. Casa Macondo. Somos historias. Esta historia la vamos a contar junto a su autor e investigador Ricardo Mendivil. Hola Ricardo. Gracias Carlos, un saludo para usted y para toda la gente que nos acompaña en el podcast de Casa Macondo. Ricardo, ¿de dónde viene la curiosidad por investigar la vida de Sergio Secce, a quien primero lo conocimos como Sergio Useche? Sí, lo extraño es que es un hombre que pirateó mucha música a principios de los 70 y mediados de los 70. Es un hombre que, digamos, que deja un catálogo amplísimo de cualquier cantidad de discos que para los melómanos, para la gente de la música salsa sobre todo, fueron muy representativos. Y siempre me llamó la atención porque estos discos valen muchísimo dinero hoy en día, son discos que la gente persigue mucho y son discos que se consiguen originales. O sea, usted puede conseguir un disco como el de Cheo Feliciano, donde viene el ratón, lo puede conseguir Fania original americano, a un precio asequible, pero la versión de Meltzer es carísima porque fue una versión pirata. Entonces cuando digamos que comienzo a investigar y a buscar por la leyenda, porque era una leyenda, uno iba a los sitios de música y la gente le hablaba de, sí, un Meltzer, los discos de Sergio Useche, y todo el mundo hablaba de Sergio Useche y de Sergio Useche, y yo me reunía con periodistas, investigadores musicales y todo el mundo me hablaba de Sergio Useche. Y yo dije, a esta historia le falta un pedazo, no la han contado como debe ser. Había mucho mito en lo que circula por internet, mucha cosa que nadie se había atrevido como a ahondar. Y es un mito viviente no solamente de la escena musical bogotana, sino también de Cali, dos ciudades que en la década de los 70 pues, le aportaron mucho a la construcción de lo que después fue el género salsa y que en ese momento estaba apenas llegando a Colombia, se estaba masificando. Entonces sentía como esa deuda. Yo que soy un hombre que colecciono música como hobby, sentía que había que dedicarle un capítulo a uno de los piratas más grandes que tuvo la música en Colombia y en el mundo. Iremos leyendo apartes del perfil que Ricardo escribió para Casa Macondo y así ir llevando el hilo de la historia. Lo pueden leer en casamacondo.com. Sergio Secce fue una especie de Carlito Brigante, el personaje de la película Carlitos Way que protagonizó Al Pacino. En este caso era el brigante de la salsa. Sergio solía frecuentar los bares de la capital ataviado de traje y gabardina, siempre preparado para enfrentar cualquier problema y desaparecer sin dejar rastro. Se dice que abandonaba las fiestas en el mejor momento, pagando la cuenta y desvaneciéndose en el silencio. Ricardo, ¿quién era Sergio Secce y cómo termina este hombre metido en el mundo de la música de los años 60 y 70? Sergio Secce, cuando es descubierto en Nueva York a finales de los 60 y principios de los 70 por un hombre que se llama Tito Ávila, era un hombre que trabajaba en una estación de servicio de gasolina, despachando gasolina. Esta es la información que a mí me entrega un periodista en Cali. Y él lo que me comenta es que ese señor Tito Ávila, que él fue cantante de Bovea y sus vallenatos, es un hombre que tenía una trayectoria muy importante. Él tenía como un truquito musical para pegar en unos variados que él hacía, y era que, por ejemplo, él sacaba un vinilo que decía lo mejor de Roberto Carlos, y abajo pequeñito, cantado por no sé quién. Era como una especie de covers, de remake que él hacía en su momento,
Y la gente compraba esos discos pensando que era Roberto Carlos, y cuando llegaban a su casa y lo escuchaban, pues eso sonaba muy parecido, pero no era. Y este hombre estaba muy metido en esa industria porque tenía toda digamos que el esquema de producción para hacer estas versiones. Y este man se va a Nueva York a pegar un disco, que es el disco que yo pongo en la crónica, que la gente la puede encontrar en casamacondo.co, y es el de Tito Ávila en Nueva York. O sea, Tito Ávila se va a Nueva York, comienza a mirar cómo le ayudan a pegar su disco de música obviamente colombiana, tradicional nuestra. Y lo que él descubre es que pues, se encuentra con la barrera del inglés. Era un tipo que no hablaba muy bien el inglés, y se va caminando cerca del hotel a una estación de gasolina donde alguien le dice que ahí hay un tipo puertorriqueño que tiene, digamos que, contexto sobre la industria de la música, que conoce de música y que además le puede servir como guía intérprete. Entonces él se va a la bomba de gasolina y ahí es donde conoce a Sergio Secchi. Este es el primer contacto que tiene Secchi con Colombia, pero ¿cómo llega él a nuestro país? Al parecer él llega primero a Panamá. Él en Panamá hace contactos. Él siempre se ve que era un hombre melómano que le gustaba mucho la salsa, porque en Panamá él deja unos piratas ya regados de Roberto Roena, del Gran Combo de Puerto Rico. De hecho, él establece por un tiempo vivienda en Panamá y él conoce a un salsero que se llama Bush, el de la orquesta Bush y sus Magníficos. Al parecer él en Panamá empieza a mirar la posibilidad de traer música a Colombia, y en Cali él se contacta con un señor que se llama Lisímaco Paz. Lisímaco Paz tiene una tienda de música en Cali que se llama Paz Hermanos, y al parecer esa es la combinación, la dupla fantástica, porque ellos dos se conocen. Paz era el hombre que estaba pues, pegando la salsa en Cali porque tenían un programa de salsa en una emisora de Todelar. Y pues digamos que la llegada de Secchi cae como anillo al dedo porque empiezan a traer discos supuestamente, entre comillas, de Panamá. No eran discos panameños, eran discos piratas, pero como la gente en Colombia no diferenciaba en esa época qué era qué, pues llegaba como cuando uno tiene un disco de La Fania en la mano que dice Palacio de la Música de Venezuela. Pues sí, Palacio de la Música es quien lo prensaba en Venezuela. Entonces la gente decía, Meltzer es la que los prensa en Panamá. Entonces inicialmente no hubo como mucha resistencia a la distribución de esos discos, porque pues la música de Richie Ray, de Ray Barreto, de muchos artistas del mismo Gran Combo, pues comenzó a circular en Cali y en Bogotá de Discos Meltzer. Lo cómico y lo curioso es cuando la industria colombiana, que ya había viajado a Nueva York a negociar las licencias con Fania, comienzan a darse cuenta que había algo que no les cuadraba, porque les dio por viajar a Cali y comienzan a darse cuenta que los discos que se venden en Cali no son los de Philips, que en aquel momento era quien tenía la representación de Valla y de Fania para Colombia, sino que había Discos Meltzer por toda parte y más baratos. Yo comienzo leyéndome el libro para documentarme, el libro de Mario Jurcic, donde él habla de la noche bogotana, el de Fuera Zapato Viejo, donde él recrea un poco la noche bogotana, cómo era en los 70s, que era una rumba pues, donde había gente pesada, gente del contrabando, gente pues también había mucha gente común y corriente, pero también la frecuentaba gente que tenía antecedentes ya, por decirlo de esa forma. Entonces ahí me siento con Mario, conversamos, Mario me da unas teorías que él tenía. En la primera instancia está clarísimo que Meltzer funcionaba dentro de la legalidad y Secchi era un productor discográfico como tantos que estaban empezando a despuntar en ese momento en Colombia. Hay un segundo momento que empieza en el año 1975 en que cambian la propiedad de los derechos y en ese momento es que Secchi queda más que en la ilegalidad en una zona gris. No sabemos hasta el momento qué pasó específicamente con cada uno de los títulos, porque supongo que él pudo haber alegado que tenía discos prensados, que no lo podían dejar con ese inventario. Bueno, además eso es normal, digamos, hay un tiempo de gracia. Y que lo dejen evacuar lo que tiene. Exactamente, entonces yo creo que él aprovechó esa cuestión.
primer problema para poner orden en esa cuestión es que no hay un catálogo de discos Meltzer. Yo he visto algunos pues, de los discos entonces tú veías, por ejemplo, número 118 del catálogo, y me pregunto sinceramente si Meltzer había logrado inventario tan hacer detallado. Claro, entonces sabemos, esa es la primera tarea pendiente que toca hacer. Y luego está el rastreo. Según yo puedo establecer, Meltzer estuvo 4 veces en la cárcel, acusado siempre por lo mismo. Piratería, exactamente. Acuérdate, 1975, mitad de los años 70, eso era muy exótico. No, pero era muy exótico el concepto, que alguien estuviera haciendo piratería. Pirateando música. Sí, y pirateando música. Y hay un fenómeno que yo describo ahí en la crónica, y es el fenómeno de la salsa underground. Hacia principios de los 70, aunque en Colombia estaba Fruco y sus Tesos y ya estábamos como comenzando a conocer algunas cosas de lo que era la salsa, que después se pegaría con más fuerza, ya había venido Richie Ray en el 68, ya Nelson y sus Estrellas sonaba acá en Colombia, ya había digamos que un terreno que se había abonado por la salsa, y en Cali puntualmente ya se estaba comenzando a diferenciar la tendencia entre el salsero tradicional, normal, que escuchaba el mainstream, pues lo de la radio, y una subcultura de salseros que les gustaba una salsa un poco más áspera y más desconocida, de donde se desprende un catálogo que es el que yo llamo underground ahí, que creo que otros autores le han dado el mismo apelativo, que es la música de Tony Pavón, de la Orquesta Narváez, de Ralph Robles, de qué sé yo, del mismo Primitivo Santos, de una cantidad de gente que no eran músicos que estuvieran muy masivos, pero que estaban marcando huella en Nueva York, e incluso la Orquesta de Coupé, en fin, hay cualquier cantidad de que es lo que en Cali en los barrios le llaman el montuno, que es una salsa un poco agresiva. Y yo pienso que esa sonoridad que estaba muy pegada en Nueva York, que era una salsa rebelde, que era una salsa que ya no tenía nada que ver con lo que había hecho Machito, con lo que había hecho Tito Puente, Tito Rodríguez, y ni siquiera el mismo Ricardo Rey, porque esta salsa es una salsa pesada, es una salsa con una temática social fuerte, es una salsa con hambre, es una salsa que viene de una ciudad que está en crisis, como es Nueva York. Y al parecer eso se pega mucho en las barriadas de Cali, y ese señor logra identificar muy bien esa oportunidad y dice, bueno, estos son disqueras chiquitas de artistas emergentes que nadie conoce, ¿por qué no sacamos eso y lo volvemos masivo? Y él comienza a traer esos discos en unos variados, como le llama Hoffman, unos refritos, y esto comienza también a llenarse en las calles de Cali. Sobre esa música no hay mucho problema, porque era música pues, de artistas que al otro lado del mundo no se daban cuenta que en una ciudad pequeña como era Cali los pirateaban. El asunto es cuando él comienza a piratear discos que ya son de un catálogo más reconocido. Entonces ahí es donde comienza a convertirse este hombre en una figura un poco más protagónica, porque sobre todo acá en Bogotá, él venía a las emisoras AM, las emisoras que estaban acá en ese momento en furor, y que eran además emisoras de gente de dinero, de gente que cuidaba mucho su programación, y el hombre comienza a llevar discos, por ejemplo, el de Ricardo Rey, donde está Gangán y Gangón. Comienza a llevarlo a pedirles que les pongan la música que había ahí y les deja $100, les deja $150. Entonces, claro, para un operador de la época, un operador de una emisora que tiene un sueldo, que venga un señor en pleno año 72, 73 a dejarle $100, pues era un platal. Y el tipo comienza a erguirse también en la escena musical como no solamente el primer pirata, sino el primer payolero. El hombre que ese término se conoce como payola. Es un término que viene de la palabra pey y de rocola.
Entonces él era el que pagaba para que la música la pusieran, era como un impulso, como un engrase que ellos hacían para que la música sonara. Entonces, claro, el tipo, con esas prácticas ya la gente comienza, este tipo es un personaje no tan correcto, no tan santo. Hay una persona en Medellín que creo yo que es el único que se ha dedicado a investigar la obra de Sergio Seche en cuanto a un catálogo concreto, que él se llama Felipe Sepúlveda. Y Felipe me dice: Ricardo, yo tengo estos y estos discos, pero me llama la atención algo, no todos los discos de Seche son piratas. Parece que hubo una época donde él habló con Fania o con alguien y hubo unos discos que aparentemente él sí estuvo autorizado para sacar, pero esto fue un tiempo muy corto. Meltzer no siempre fue pirata, por lo menos en mi opinión no siempre lo fue. Incluso si no consideramos que el sello tiene 3 producciones propias y originales, que son Ahora traigo el melao de Bus y sus magníficos, Yo soy el rey de la salsa de Rey Pérez y Fuerza y rescate de Nelson y sus estrellas. Hay algunos discos Meltzer que especifican la licencia en el sello, específicamente los discos Vaya e International del catálogo de Fania Records. Esto además se puede encontrar en un corte de prensa de la revista Billboard, en el que Fania especificó qué sellos tenían licencia en Latinoamérica, y ahí se puede leer qué discos Meltzer de Colombia tenía la licencia de Vaya e International justamente. Además, los discos físicamente nos cuentan más, y es que al revisar justamente esos discos Vaya, se puede ver al lado del sello la marca Sterling, de la cortadora de lacquers que usaban para fabricar el máster en el sello Vaya, y esta misma marca aparece en los Meltzer. Comparando tanto visualmente como por grabaciones muy al detalle que he hecho del audio, estoy plenamente seguro que el máster de los Vaya y de los Meltzer es el mismo. El Bruguería de Marcolino, La Conquistadora, La Sociedad de Rafi Val y El Bestial Sonido de Ricardo Rey son discos exactamente idénticos en aspecto y sonido a los Vaya americanos, por lo tanto sacados del mismo máster. Hay otro sello que pudo haber dado licencia a Meltzer y cuyas copias podrían no ser piratas. Se trata del sello Rico Records. Tengo 2 razones para creer esto. La primera es que es el único sello, además de Vaya e International, donde se especifican licenciamientos en los sellos. Y la segunda y más importante es que Codiscos adquirió licenciamiento de un disco de Tony Pavón y La Protesta a través de Discos Meltzer, específicamente del primer LP de La Protesta, con título homónimo. Este disco es el único de La Protesta que no salió Meltzer, pero sí salió sello famoso, es decir, Codiscos, y salió un 45 en sello costeño, es decir, Codiscos. Ambos discos especifican en su sello que la licencia la otorgó Discos Meltzer, y personalmente creo que sería una locura sugerir que una empresa con la seriedad de Codiscos haya sacado un disco pirata. En 1972, con el fin de fortalecer sus negocios, Seche oficializó Discos Meltzer, Mel por su esposa Mélida y Ser por Sergio, su propio nombre. Contando con el apoyo de su suegro, Jesús Espinosa, como representante legal, registró la naciente disquera en la Cámara de Comercio con el número de matrícula 000002 8197, y todo se empezó a materializar en una oficina en el centro de Bogotá. ¿Cómo es la historia de ese negocio y cómo también implica a su esposa, a Mélida, porque el Mel es de su esposa? Y lo que me llama la atención es que el representante legal es el suegro. O sea, el hombre, al parecer, él cuando ingresa la primera vez a Colombia es en el 70, con una licencia de 90 días para permanecer en el país, porque Mélida era colombiana y al ser su pareja creo que él le dan el ingreso, pero ellos no renuevan este permiso y él se queda acá. No sé si él no vuelve a Nueva York, eso no lo sé, porque si hubiera vuelto, pues el permiso me imagino que se le hubieran quitado. ¿Por qué no volvió? Tampoco lo sé. Lo que sí sé es que él se queda un tiempo más de 2-3 años en Colombia. A él le decomisan 4 prensas de discos, que eso hay una nota que yo encuentro en un periódico en El Tiempo de 1974, donde ya hablan de que a él le decomisaron. Nadie le decía pirata, le decían el empresario musical Sergio Seche, y
Hay un quiebre que yo pienso que es cuando él de la salsa comienza a darse cuenta que hay una oportunidad en la balada y comienza a sacar piratas de artistas como Nelson Ned. Y ahí es donde yo siento que él ya como que le rebosa la copa a mucha gente y se crea en Colombia por primera vez una asociación, Asincol, que es la que se encargaba de defender a los empresarios de la música, porque es que hasta esa época en Colombia no había, me atrevería a decir yo que no habían existido casos de piratería. Y al parecer en Colombia él se apoya en una o dos prensas de una empresa de discos que había quebrado y él tenía muy buen olfato para identificar los negocios y él comenzó a comprar prensas y hemos encontrado con eso cualquier cantidad de anécdotas y de historias que nos amplían mucho el perfil de este personaje. Escuchemos ahora a la periodista cultural Carol Ann Figueroa, quien también estuvo detrás del rastro de Seche. O sea, él no hacía copias perfectas que no se notaran que eran copias. Él hacía copias perfectas que quería que se notaran que eran copias. O sea, que las estaba haciendo él. Es que no sé, a mí lo que no me cierra en absoluto es que se borre. Un tipo tan visajoso, un tipo que logra tanto, ¿cómo no va a quedar rastro? O sea, ¿quién se encarga de borrar ese rastro? ¿Para quién fue tan importante como para tener que borrarlo y que la gente todavía tenga miedo de hablar de esa vaina? Es absurdo. O sea, tuvo que haber algo más que discos en eso, digo yo, porque tenía mucha plata para poder hacer la pirateada. Era muy pro. O sea, lo que yo digo es que él estaba fastidiando el negocio a gente con plata legítima, porque el tema de las disqueras de ese entonces, los que estaban haciendo el negocio de las disqueras era gente muy chirriada, eso era de élite. O sea, tener la capacidad de ponerse a sacar discos era de élite. Y este man, por lo poco que nos cuentan, no era un tipo de élite. Era alguien que venía de abajo y que tenía mucha plata y que les estaba jodiendo el negocio. Entonces, yo creo que el man tenía plata de otros negocios que en ese momento también estaban naciendo. A mí me parece también interesante ponerlo en contexto país, ¿no? El negocio de la droga y todo el negocio que rodeaba la salsa también. La salsa era un ambiente muy periquero en ese momento. No era tanto marihuana, era perico. Y aparte tampoco, pues, habría que buscar, pero cuando empezó a volverse regular el tema de los derechos y todo eso. O sea, el man no lo iban a dejar seguir en el negocio. El periodista musical y antiguo promotor de discos Edgar Hoffman también tiene algún recuerdo sobre la época de discos Meltzer. En Radio Tequendama me comentaron los controles que había en ese momento, Luisito Moreno, el Negro Hoyos, Ricky Williams. Hombre, vino don Sergio Seche y ese man sí que es buena gente y bondadosa, mire que nos regaló esta plata y chévere. Entonces, claro, él les pagaba plata a los controles y a los programadores. Fue el primer payolero y le daba buena plata, porque el tipo, para que le movieran la música. Pero el problema es que Discos Meltzer como tal, que salía como discos, eso no era una piratería descarada. Cuando yo llego a Philips, pues yo no conocía mucho la industria del disco porque había trabajado antes con CBS en el año 70, 71. Encuentro la pirateada tan berraca porque a mí me entregan el catálogo de Fania, Vaya y Kotiki. Entonces yo comienzo a elaborar una serie de discos especiales, de refritos que se llamaban, y encuentro cuando voy a Cali que eso estaba inundado de piratería. Dicen, yo no puedo, absolutamente quiero que quede muy claro en esto y ojalá no me entienda, que a él murió encerrado en un closet, creo que fue en Cajicá o Chía, no me acuerdo en dónde, lo iban persiguiendo los servicios secretos del país y entiendo que lo mataron. Muchos dicen las leyendas, a mí no me consta y no lo estoy afirmando, que lo mandaron a matar. Eso es lo que dicen, yo no lo digo, ¿no? Y por último, Ricardo, ¿cómo termina la vida de Sergio Seche? Pues Carlos, yo tengo bastantes recortes donde hablan de las citaciones que él tuvo a diferentes juzgados, sobre todo en Bogotá. Evidentemente él siempre estaba acompañado de su esposa Amelia. Ya era un hombre que tanto en Cali como en Bogotá tenía un reconocimiento. La gente hablaba de él, en muchas oportunidades lo invitaban a fiestas, a reuniones. Era un tipo que tenía una vida social movida.
pero en el espectro musical del salsero y del melómano. Entonces acá en Bogotá, pues claro, estaba en furor la música en los 70, me imagino que el tipo iba a los bares de moda de acá de Bogotá en aquel entonces a poner salsa, a oír salsa, y él tenía unas pintas, quienes lo conocieron que dicen que era muy, muy elegante. El tipo llegaba corbatín, llegaba con gabán, o sea, era un tipo que se le notaba la extravagancia un poco por encima. Cuando él comienza a visibilizarse por toda la gente, pues en esa época la imagen de un mafioso no estaba tan socializada y tan naturalizada como estuvo en los 80s. Entonces para la gente era un tipo que estaba metido en negocios raros y que tenía mucha plata. Entonces lo invitaban porque era un tipo que pagaba, que invitaba, que tenía dinero. Un tipo que frecuentaba las noches bogotanas. Al parecer en una de estas noches y en una de las entradas que él tuvo a la cárcel, porque él creo que estuvo detenido un par de veces, las alarmas comenzaron a sonar en Fuentes y Pilex, los duros en Colombia de la industria discográfica que habían establecido una relación directa con la Fania no mucho después. Los ingresos de estas empresas se veían afectadas por un hombre desconocido en el negocio de la música, cuyo origen nadie conocía, pero que estaba abriendo un hueco en sus bolsillos. En 1973, la ley colombiana decretó la piratería musical como delito. En ese mismo año se creó Asincol, una asociación formada por las disqueras para defenderse legalmente. Poco después de su creación, Asincol denunció oficialmente a Seche. A medida que los discos de balada empezaban a inundar las calles de Bogotá y otras ciudades, los procesos legales se acumularon en su contra y su negocio ilícito empezó a perjudicar los intereses de poderosas disqueras. Y al parecer hay una orden de captura que emite el DAS. Eso se hace hacia 1975, en noviembre. Ya después de haberle seguido la pista, pues, con las disqueras y con todo el mundo, pues le montan cacería. Yo esto no lo escribí en el artículo y creo que es la primera vez que alguien lo va a contar, porque de esto hay muy poca documentación y me di a la tarea de buscarlo en archivos del DAS y todo el asunto. El 29 de noviembre de 1975 él se encontraba en una finca que creo que se llama la finca Villahermosa. Es una finca en Cajicá. Y para aquel entonces la fábrica funcionaba en la calle 22 con 31 acá en Bogotá. Y pues él se encontraba en esa finca, se encontraba, pues me imagino que departiendo con algunos amigos. Y se realiza el operativo por un hombre que es el juez superior en aquel momento, que se llama Álvaro González Pimienta. Pues a él le caen a la finca donde él estaba. Logran encontrarlo en la finca, acompañado de unos amigos. El operativo se hace, el señor se esconde en un closet. Al parecer en ese closet le disparan desde afuera. El tipo estaba desarmado. El tipo no tenía arma. Esto yo no lo alcancé a contar en la crónica, en el escrito, porque eso me llegó el documento ya después. Y el tipo le disparan y el tipo se cae del closet herido. Dura 1 hora pidiendo ayuda. No lo ayudan. Y los 2 detectives que van esperan a que el señor se desangre, se muere. El señor se muere desarmado, además absolutamente en estado de indefensión. Y cuando él muere, una de las personas le pone un arma en la mano. Eso fue lo que yo encontré en el archivo, porque yo me metí a buscar el archivo y lo encontré. Y lo dejan morir con un arma que no era de él en la mano para decir que él estaba atacando al DAS, pero él nunca atacó a nadie. Entonces, sobre eso se han tejido cualquier cantidad de versiones, que fue la industria, que fue el DAS que ya no quería capturarlo más y que estaban cansados, que había que inculparlo. Hay un dato muy curioso. Y es que en la calle, la gente que lo conoció, porque yo logré hablar con un abogado que tuvo cercanía con el caso, y hablan de un tipo que se llamaba El Conejo, que al parecer él lo conoce en la cárcel o lo conoce en alguna de estas noches de rumba acá en Bogotá, y El Conejo estaba supuestamente con él en la finca. Lo curioso es que el único que matan es a Seche y del Conejo no se volvió a saber nunca nada. Entonces hay gente que dice, incluso este abogado me decía, puede que el Conejo haya sido un señuelo, una pista falsa que le pusieron, un espía que le habrán puesto al tipo para que confesara o el tipo se hiciera amigo de él y le contara toda su artimaña, cómo estaba montada. Y finalmente
el tipo desaparece. Lo cómico es que el tal conejo, que era el que estaba en la finca, que lo habían invitado, el conejo nunca aparece. Después de 1975, como al año, como en marzo de 1976, su esposa demanda a la nación, Mélida, demanda a la nación por 10 millones de pesos por, digamos que pues por la forma en que fue asesinado. El detective se llama Luis Guillermo Gómez, del Departamento Administrativo de Seguridad DAS. Este hombre es llevado a juicio y en el juicio dictaminan que es inocente, que él, pues sí, que pasó lo que pasó con las armas, pero que eso quedó así. Y la mujer le toca devolverse para Estados Unidos y al parecer ella es la que reporta en Seguridad Social que el señor Sergio Seche muere. Me imagino que ella buscando de pronto una pensión o algo en Estados Unidos, porque no sé en qué estado quedó. Hubo un señor que me llamó y me dijo, acá en Cúcuta duró como 6 años las prensadoras de Seche porque alguien las vendió a lo que pudo, por lo que pesaba, como dicen por ahí. Y ese es el archivo que nosotros encontramos de Seguridad Social en Nueva York, donde reporta una mujer la muerte de él en 1975, en noviembre. Y curiosamente para esa época sale por última vez los discos de Meltzer a la calle. De ahí en adelante pues ya no hay más Meltzer, ya no hay más discos Meltzer. Y lo curioso es que ella vuelve a Estados Unidos, de ella no se vuelve a saber absolutamente nada. Y gracias a ese documento que encontramos de Seguridad Social en Estados Unidos, podemos determinar que cuando él muere tiene 45 años. No era tampoco un muchacho. Y curiosamente en esa búsqueda, eso fue hace poco, hace menos de 20 días, encontré por fin la foto de Sergio Seche con su corbatín y con su pinta muy parecido como a Raúl Juliá, el que hacía de los Locos Adams, el latino que hacía de los Locos Adams en la versión de cine. Me llamó mucho la atención porque el mito y la gente con la que hemos hablado me lo describían, pero nadie se atrevía a contar más allá de cómo era él. Había mucho miedo, Carlos. Mucha gente de la que yo consulté temían a la hora de hablar de Seche porque la gente todavía le tenía temor por la misma forma en que él murió, como relacionarse con algo. Y hubo mucha gente que se metió en ese negocio sin saber pues que eso después iba a ser piratería, supongo, como pasa con todos los negocios, con las pirámides, con las drogas. Cuando llegaron, pues hubo mucha gente que no le vio problema y se metieron, y después cuando vieron que eso era un delito, pues la gente como que comenzó a tomar distancia. Muy mítico y sobre todo muy turbio. Mucha gente de la que yo encontré en Cali, en el centro, en las industrias tradicionales y en las ventas de discos, les preguntaba, sí, yo lo conocí, y me bloqueaban, no me volvían a hablar. Fue una historia bastante particular, y las personas que accedieron a hablar, que creo que es Edgar Arce en Cali y Benhur Lozada, creo que son las dos pistas más cercanas. Sí había una persona que sabía mucho más de él, no quiso hablar, me dijo que no estaba interesado en tocar ese tema. Y yo también me encuentro en esta búsqueda con el hijo de la persona que hacía las carátulas, el hijo digamos que del artista, pues, que sacaba esas carátulas, por darle un nombre. Y el hombre también me dice que no quiere hablar, pero que sí, que el de la foto es Seche, y con eso se cierra la comunicación. Foto que, por supuesto, con este podcast van a poder ver ustedes en casamacondo.co. Ricardo, gracias por la historia. A usted, Carlos, y a toda la gente que nos acompaña en Casa Macondo. Seguimos compartiendo historias, porque de eso se tratan estos podcasts. Casa Macondo. Somos historias.